Good morning. Good morning. Thank you for joining and welcome. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, Sabia. Welcome and thank you for joining. Welcome, welcome. Good morning, teacher. Good morning. Welcome, Veronica. Thank you for joining. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Thank you very much for joining. Welcome. Let's see. Can we need to fix this one? There we go. Just give me 1 second. I'm going to close the door for the closet behind me. Okay, guys. So welcome and thank you very much for joining. Today is the last day for our class, right? El último día de la unidad 4. Mañana comenzamos la última, que es la 5, ¿verdad? Así que this is the way you should have your progress so far in the platform. Esta semana le voy a poner el quiz número 2, ¿verdad? Que tocaría asignárselas este día. Así que más tardecito les voy a dejar las instrucciones. Aquí van a presentar durante la clase, así que va a ser más fácil para mí, ¿verdad? Para no vamos a tener audios, ¿verdad? Si usted no presenta durante la clase, pues lamentablemente se pierde la nota, ¿verdad? Así de que this is the percentage, right, that we should have, ¿verdad? Ya para esa semana, perdón, tenemos que haber completado el 100% de la plataforma, ¿verdad? Pues lamentablemente es bastante que hacer, ¿verdad? Así que si no lo ha hecho, hágalo esta semana para que no tenga inconvenientes con la última parte de, how can I say it? Con la parte de su inscripción, ¿verdad? Para el siguiente módulo. Recuerden que entre más rápido finalicemos el contenido, ¿verdad? Más rápido pues se va viendo el progreso y se va obteniendo un promedio de lo que ustedes han realizado. ¿Ok? Así que esta es nuestra última semana de clase. Terminamos este viernes 25, ¿verdad? Y pues ahí hay que seguir las instrucciones que Gisela les va a dar por el chat, ¿verdad? Okay, so we're going to continue with the previous topic, right? We were discussing a little bit of WH questions and WH words, right? Also, we talked about the frequency adverbs that we have, right? And with the WH words, okay, we have a list. Hay una lista, okay, con WH words. Y con esos WH words es que nosotros pues trabajamos, ¿verdad? Las preguntas, okay, for questions. Now, it's very, let's put it like that. It's something that all what we have to do is to remember, acordarnos cuál es la que estamos ocupando. I'm going to share with you an image. Les voy a compartir una acá in WhatsApp, okay? So you can take a look at a list, okay? Give me one moment. Recording in progress. Ya va, chicos, está cargando. Okay, so I shared with you
a very simple, picture where you can find the different WH words that we have, okay? So there you have 2, 4, 5, okay? 5 different question words, okay? So the first one that we have is who, right? Who. Whenever we use who, we know that what we are talking about is people, right? If we're talking about people, right? It could be either singular or plural, right? We are going to use who, okay? Who is calling, or who will reach the phone first, okay? Who. The next WH word that you have there is where, okay? Where? Where should I go? Good morning, teacher. Good morning. When we talk about where, or we use where, we talk about position or place, right? Generally, it's going to be place, right? Place or position, right? So when we use where, we use it for place or position. Then you have an example there. It says, where should I go, right? Where should I go? Then we have the next one, which is when, right? When, okay? When we use when, okay, take a look at the example. It says, where can I go on vacation, right? La imagen de la que estoy hablando está en el grupo de WhatsApp para los que van entrando, ¿verdad? No la puedo mostrar en pantalla porque justamente esta página no permite que salga su contenido en videos, ¿verdad? Así que, then you have when, it says, where can I go on vacation? And when we use when, we talk about time, occasion, right? Or moment, right? I would say time, okay? Time, occasion, moment. Where can I go on vacation, right? Time. Then the next one that I have is why, okay? Why? Why are you angry, right? Whenever we use why, it's because we want to know a reason or explanation, okay? Why? ¿Por qué? So why did you do it? ¿Por qué lo hiciste, right? Why? Then we have what, right? When we use what, like in the example, what is making that sound, right? When I use what, I am talking about a specific things, okay? Or objects, right? When I talk about things, objects, or specific things, right? What is making that sound? What is your name, ¿verdad? What is on the table, right? What is that? ¿Qué es eso? So whenever we use what, is because we're talking about specific things or we're talking about objects, okay? Then the next one, and I'm going to make this one bigger so you can see it just like that. Then the next one is going to be which, right? When do we use which? It says, which dish should I choose? ¿Qué platillo debo escoger? Which dish should I choose? Right. When I use which, we use it for choice or alternatives. Alternatives. ¿Cómo así, Marce? When we use which, we are talking about two options. Hablamos de dos opciones. Por ejemplo, I can ask, which do you like? The blue one or the yellow one? ¿Cuál te gusta? ¿La azul o la amarilla? Right? If we're talking about a t-shirt, right? Which, let me see, which color do you want? ¿Qué color quieres? Right? Which one do you like the most? ¿Tamales or pupusas? Right? So, cuando yo doy una opción, una alternativa, I use which. Okay. Then we have also another one, which is how. How is very useful. It says, how do I stop the baby from crying?
How do I stop the baby from crying? Or how do I prepare a sandwich? How do I prepare a sandwich? Or how do you say ventilador in English, right? And then you have there, you know, the answers. Then we have over here, right, that we use how to talk about way, manner, or form, ¿ok? Cuando hablamos de una forma, una manera de hacer las cosas, right, we use how, ¿ok? Entonces, these are like the most basic, well, not basic, well, like the most important ones. Creo que son las más importantes que hay en la lista que tenemos. Obviously, there are more. Hay más, ¿ok? Hay más and, oh, fine. Entonces, those are the ones that you know. ¿Qué otro ejemplo puedo dar? I think I have another one here. This is another example that we can use. Okay, and I'm going to share it with you. Ahí está la segunda imagen, right? Que incluye pues lo mismo, ¿verdad? Que acabamos de discutir. Wait. Parece que no está conectada mi batería. Deme un momento. Ay, sí está desconectada. Bye, let me see. Okay, entonces les decía, we talk about what it says it is used to ask about a specific thing, people, animal, or object, ¿verdad? Where it's used to ask about place or position. When it's used to ask about time, occasion, or moment. Why is used to ask about reason or explanation. Which it is used for choice or alternative. Who is used to ask about people or person. Whose. Esta es una nueva que está en esta lista, ¿verdad? Whose. Marce, cuando usamos whose? Well, whose is used to ask about who the possessor of something is, okay? To ask about who the possessor, perdón. Who is the owner, diría yo. Who is the owner of something. O sea, ¿a quién le pertenece algo? Esto es possession. ¿Okay? Es algo que tiene que ver con los posesivos, ¿verdad? Luego, how, this used to ask about condition, quality, way, manner, form, events, the way, and the way things are, right? Entonces, that's another example. No sé si hay alguno que ustedes hayan escuchado, chicos, que no lo hayamos incluido acá. También tenemos how much, ¿verdad? Y how many. Both are for quantity. Los dos son para cantidad. Quantity. Quantity. Okay, but the difference is that quantity. The difference is that this one is used for countable nouns. No, uncountable nouns, pardon. Uncountable nouns, right? And the other one is used for countable nouns. Okay. Here, countable nouns, okay? Uncountable nouns, which are things you can't count. And this one is for things you can count, cosas que puedes contar, okay? I don't know if you have any questions so far. Preguntas, chicos. Les voy a poner esto en el chat. Questions? No? Permítame. Yes, teacher. Yes, Diego. And Yeah. who with?
¿Perdón? Who with? Perdón, no le entendí. Disculpe. Who with? Who with? WH question? Yes. Pero who with son dos palabras distintas, ¿verdad? Who es una WH word. With es una preposición que se utiliza cuando estamos hablando con quién, ¿verdad? Pero esa va al final. Pero en realidad vamos construyéndolas usando las WH words, ¿verdad? Por ejemplo, who do you live with? ¿Verdad? ¿Con quién vives? Who do you live with? Pero el with no tiene nada que ver con el who, ¿verdad? Sino que es parte del complemento que necesitamos. ¿Verdad? No sé si Okay. esa es su pregunta. Ajá. Ok, y la otra, por ejemplo, who are you? Oops, who are you talking to? ¿Con quién hablas? ¿Verdad? Generalmente cuando nosotros necesitamos una preposición así, cuando tenemos un objeto directo o indirecto, van al final las preposiciones, ¿verdad? Pero la WH word solo es esta, who, ¿verdad? Que es la que usamos para personas, o ya sea singular o plural. No sé si contesté su pregunta, Diego. Sí, teacher. Creí que era como se podía usar como una WH question. Ah, no. Son dos cosas separadas, ajá. Igual el kind of. Kind of no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Kind of, en este caso, pues es una expresión, ¿verdad? Que usamos para cuando nos queremos referir a algo así, ¿verdad? Es una expresión idiomática, kind of, o algo así, ¿verdad? Es una expresión idiomática que no es relacionada, ¿verdad? Con las WH words. Ok, Ujú. gracias. You're welcome, you're welcome. A ver si lo encontramos acá en un diccionario. Ya le digo. Sí, es un idiom, es una expresión idiomática. Si usted se fija acá dice idiom, it's informal. It is used when you're trying to explain or describe something, but you cannot be exact, ¿verdad? Es cuando uno no puede ser exacto, ¿verdad? Por eso es que le decía que es lo mismo que cuando nosotros decimos acá algo así, porque no hay una forma de explicarlo exactamente. Entonces, we use kind of, y kind of es un idiom, ¿verdad? Y un idiom es una expresión idiomática que se usa en inglés, ¿verdad? Que tienen significados específicos, ¿verdad? Okay. Any other question, guys? Sí, la había Dígame. escuchado, sí, perdón, la había escuchado como what kind of, ¿sí? Ah, pero entonces Yes, estamos hablando de what, ¿verdad? yes, the Y, what. y ahí tiene Y otro utilizan, significado. incluyen eso. Yes. Vaya, ahí tiene otro significado, porque si yo digo, what kind of movies do you like? Susana del Carmen, creo que su micrófono está activo y se escucha bastante ruido. What kind of movies do you like? Susana del Carmen, ¿me escucha? No soy. Como que va caminando y el teléfono tiene el micrófono activado. What kind of movies do you like? ¿Verdad? Entonces, cuando usamos acá kind of, ¿ok? Este kind of es tipo de, type of, ¿verdad? Es lo mismo que type of. Or what type of movies do you like? ¿Verdad? What type of movies do you like? En inglés, Diego, hay algo que se llama parts of speech. Parts of speech es algo que yo les enseño a los estudiantes cuando ya van en un intermedio. Parts of speech son las diferentes secciones que tenemos en la gramática. Por ejemplo, usted me puede decir type of, pero usted está relacionando, por ejemplo, kind of o with con las WH words. Y es normal, porque usted las ve en preguntas, ¿verdad? Pero las parts of speech nos ayudan a poder
encontrar los diferentes elementos dentro de las oraciones o preguntas que nosotros hacemos para llamarle a cada cosa por su nombre. Las parts of speech que nosotros tenemos en inglés, bueno, que ellos tienen en inglés, ¿verdad? Son adjectives, nouns, verbs, adverbs, conjunctions, interjections, etc., ¿verdad? Entonces, cada una de las palabras que usted encuentra en las diferentes estructuras u oraciones o preguntas, ya sea afirmativo, negativo, ¿verdad? Etcétera, cada palabrita tiene su nombre. Entonces, son compuestos, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ir siempre juntos o asociarlos juntos, sino que es la forma en la que nosotros los construimos y la función que tienen dentro de cada oración, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Diego. Sí, ahora sí, teacher. Vaya, Thank you. perfect. You're welcome. Okay. Any other question, guys? No? Vaya. Entonces, here we have different question words. ¿Ah? I think, vamos a ver si podemos armarlo entre todos. Si no, don't worry, ¿verdad? I'll help you, okay? Here we have, different WH words, ¿verdad? Le voy a poner este también ahí para que lo tengan, para que lo vean completo. Permítame. There we go. Give me one moment, guys, que se me acaba de caer todo aquí. Bear with me. Thank you. I'm sorry, se me cayó todo acá. Guys, I'm going to begin with this, but before, let's do this. Yeah, okay. Let me share the screen one more time. There you go. Just give me one moment. Bye. So I think I have mentioned all of this. Creo que mencionamos todas estas, okay? So give me one moment. I'm going to... Lo voy a recargar nuevamente. Bye. We're going to ask questions. Now, you can pick different categories and you can pick, any of the WH words that we have here, okay? Algunas se repite como how, por ejemplo, estas 3 veces, ¿verdad? Así que we are going to pick, one WH word and one topic, okay, for you to make up questions. Vamos a hacer preguntas. Así de que let's begin with the first one. Who wants to be a volunteer? Right, to work with the first question. Volunteer to work with the first question. Voy a hacer esto para acá. Voy a limpiar. Okay. Ok, Flor Virginia y luego Leila. Dígame, Flor Virginia. Voy a quitarle la pantallita, solo quiero hacerla más chica. There we go. Dígame, Flor Virginia. Okay. Why? Why, ok. Sería why, ¿con qué tema?
TV. TV, okay. Tell me. Okay. Why do you watch TV? Why do you, oops, sorry. Why do you watch TV, right? Why do you watch TV? Okay, very good. Ahí está. Why do you watch TV? Any other question that we can make with why TV, or you can pick another one also, Flor Virginia. One more time, please. Yes, another question that you can make with those two words, why and TV. Oh, okay. Why do you have your TV off? Okay. Why do you have the TV off? Very good. Thank you, Flor Virginia. Leila, what about you? Which one do you want to select? And also please tell me the topic that you want to use. Where? Where? Live. Live, okay. And live. Where do you live? Thank you. Okay. More volunteers to make up questions. Está teniendo bastantes problemas, Leila, con su conexión. Ludovina. Yes, pero o sea, no me conecto con mi teléfono. Dígame, Ludovina. What? What? Okay. And? Name. Name. Okay. Very good. So what is the question that you have? What is your name? What is your name? Okay. Very good. Thank you very much. Who's next? Who's next? Jocelyn. Which series do you watch? Okay, so which and Series serious. do you watch? Perdón, ¿cuál tema es de los que escogió acá? Um, TV? Pero TV ya no está disponible, lo siento. Okay. Okay, entonces, which sport do you like? Okay, which sport do you like? Okay, good. Oops, which sport do you like? Muy bien, thank you very much, Jocelyn. Who's next? Fátima y luego Leila. Fátima. En job está disponible todavía. Perdón. Job. Job, yes, ajá. ¿Y de la WH word? What is your job? Okay, what ya no está disponible, but you can use another one. No? Solo esa. Where is your job?
Okay, where is your job? Where? Vaya, job en sí no podemos decir where is your job porque job es un noun que se le da a la actividad a la que nos dedicamos, ¿verdad? Entonces vamos a decir where do you work? Pero está bien, I'm going to take the two of them. Lo voy a tomar las dos porque what is your job? O sea, ¿a qué te dedicas o qué haces o cuál es tu trabajo? Y where do you work? ¿Verdad? Muy bien. Who's next? Maritza, please. How much is your car? Okay, how much? Sería how y me dijo, ¿cuál es el Car. otro tema? Car. Car. Okay, very good. Give me one moment, guys. I'm going to close the window because there's a lot of noise. Thank you. By how much is your car? How much? How much is your car? Joanna. Where is family? Where? Y family. Okay, repeat the whole question. Where your family lives? Okay, ¿y el auxiliar? Porque usted me dijo where your family lives, me dijo. Así, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Dónde estaría el auxiliar? Vamos a poner where and family. ¿Qué auxiliar necesitamos aquí para hacer la pregunta? Is. El verbo Where es is your... live. Oh, De las preguntas que estuvimos haciendo la semana pasada, ¿cuál es el elemento que yo necesito incluir? where is your family? Pero esa es otra pregunta. Where Oh, is your family? Right? Acá arriba vamos a agregar does, ¿verdad? Where does your family live? Y ya luego quito la letra S porque ya no la necesito porque aquí tengo mi auxiliar, ¿verdad? So where does your family live? Or where is your family? Right? Muy bien, ¿ok? Who's next? Sarbia. okay. How and phone. How and Phone. phone, ¿ok? How often do you use it, the phone? Muy bien, pero lo vamos a cambiar, güey. How often do Do you you use the phone? your phone, right? Ah, okay. Okay, how often do you use your phone? Si yo digo the phone, estoy hablando del teléfono, un teléfono específico. Por ejemplo, how often do you use the phone, oops, from your company? Digamos que le dieron un teléfono creo que le llaman líneas corporativas. Digamos que su trabajo tiene usted un teléfono de la compañía y usted pregunta, how often do you use the phone from your company? Quiere decir que estaba hablando de un teléfono específico, right? Muy bien. Leila, thank you. Can you hear me, Leila? Where? Yes. Where does your family work? Where, solo que ya no está disponible. Ah, ¿cómo no quizá Your where? ¿Y el otro tema, perdón? Ah, I'm sorry. Where? ya, ajá. ¿Y el tema? Where does your father work? Ah, ok. Where does your father work? Father. Bien.
Where does your father work? Muy bien. Sarvia y luego Joana. Ya la dije, teacher, la mía. Pero Ah, luego, ok. después de Joana, puedo formular otra. Vaya, ajá, que como tenía la manita levantada, perdón. Joana, dígame. Who do you listen to music with? Ok, who do you listen to music with? Muy bien. Who do you listen to music with? Muy bien, ok. Thank you, Verónica. Por ahí vi que había levantado la mano, Verónica. Adriana. Dígame, Adriana. Sería how and pet. How's your dog? Ah, ok. How is your dog? Muy bien. How is your dog? Muy bien. Ok. Excellent. Who else? ¿Quién más? Leila y después Flor Virginia. I don't know what is correct. Who's and friends? Who's and friends, right? Boy. Yes. Who's and friends? Tell me. Who's pero no sé si va a estar correcto. Fíjense, Leila, que tiene mucho problema con la conexión y me Who's cuesta escucharla. are your friends? Hola. Hola. Whose are your friends? Ok. Wait. Vaya. Whose dijimos era cuando hablamos de owner, right? Cuando tenemos un owner o preguntamos quién es el dueño de algo. Por ejemplo, en este caso, Leila escogió whose y friends, ¿verdad? Entonces, una pregunta que podemos hacer es, ¿y estos amigos de quién son? ¿Verdad? Whose friends are these? ¿Verdad? ¿De quién son estos amigos? Ah, no, don't worry. Ellos son mis amigos de la U, ¿verdad? Ah, no, these are my friends from the university, right? ¿De quién? ¿Verdad? Whose es de quién. Muy bien. Flor Virginia y luego Jocelyn. When do you go in your free time? When? When do you go? When do you go in your free time? Vaya. In your free time. Aquí pregunto, ¿a dónde? No, perdón. When do you go? ¿Verdad? When do you go in your free time? ¿Cuándo vas en tu tiempo libre? Pareciera que estamos como contradiciendo las dos cosas porque hablamos de tiempo, ¿verdad? En este caso, podemos en vez de usar go, veamos, When do you have free time? muy bien. When do you have free time?
Muy bien. When do you have free time? Good. Excellent. I like it. When do you have free time? ¿Verdad? Porque si no, si yo digo, when do you go? ¿Cuándo vas en tu tiempo libre? ¿Verdad? Entonces, como que digo, ¿cuándo vas en tu tiempo libre? Estoy como poniendo la respuesta con la pregunta junto. Muy bien. Jocelyn, what about you? When do you check your email? Ah, ok. When do you check your email? Muy bien. When do you check your email? When do you check your email? Very good. Pueden usar cualquiera de las otras WH words y aquí todavía tenemos pues algunos temas, ¿ok? Raise your hand if you want to participate. Flor Virginia, tell me. Who's that dinner? Who's that dinner? Muy bien. Who's that dinner? La tentación en la refri, ¿verdad? ¿De quién es? Mejor cómanse eso porque me voy a terminar comiendo esa cena o ese pedazo de postre, right? Who's that dinner? Very good. Jocelyn. How often do you eat dinner with your friend? Okay. How often do you eat dinner with your friends? Muy bien. How often do you eat dinner with your friends? Very good. Okay. Paola. Mm, when do you go, John? John. ¿El nombre John? ¿Así? No, yo, el de trabajo. Job. Pero job es un noun, es un nombre o sustantivo, trabajo. No es un verbo. Ah, no, entonces sería, how do you do job? How do you do your job? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Así? Ujú. How do you do your job? Ah, okay, very good, excellent. En mi caso, por ejemplo, if me preguntan how do you do your job? Well, I do it online, right? I teach online. Ujú. Entonces ya dijimos job, ya usamos dinner, okay. What else? Questions, more questions. Perdón, Paola, ya está Sandra. What about you? Where do you go with your kids? Where? You go with your kids. Where you go with your kids. ¿Qué nos hace falta aquí, Sandra, en esa pregunta? Where you go with your kids. Das. Auxiliar, tú. Muy bien. Or das. En este caso es, what do you think? Does or do? Where does you go with your kids? Pero si es you, ¿cuál necesito? You. Do, Tú. right? Tú. Where do you go with your kids? Ahí escribió Leila una pregunta que también la vamos a agregar, que es whose kids are these? ¿De quién son estos niños, verdad? Ok, muy bien. Brasilia. Did you go to school? Perdón, no se le escucha. What time? What time Ajá, what time do you go to school? do you go to school? Muy bien, Brasilia. What time do you go to school? Perdón. School, right? What time do you go to school? Very good, okay. Any other question? Tenemos allá a Wendy y luego Jocelyn. Wendy, tell me, please. Where is your house? Ah, okay. Where is your house? Where is your house? Muy bien, okay. Jocelyn. Which do you want house? Okay, which do you want? House. Okay, Is correct? just the word house, I need to move it, ¿verdad? Because I need to ask, which house do you Okay. want? Ujú. A esto, Jocelyn, muy bien, a esto se le llama una WH phrase, ¿verdad? También en la que Brasilia nos dijo, what time and which house. Cuando nosotros tenemos más de
de la WH word, ¿verdad? Dentro de la pregunta, ¿qué es lo que yo necesito saber? A esto se le llama WH word. Muy bien. Okay. Which house do you want? Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? How old are you? How old are you? Very good, right? How old are you? Muy bien. Okay. Who else? Jocelyn va a participar nuevamente, como le veo la manita levantada. Do you have, no, sorry. What do you have hobby? Ah, ok, vamos a ver. What do you have hobby? Ok, What hobby do you have? excellent, very good. Hoy sí. Ok, what hobby do you have? Ok, en este caso puede hacerlo singular o plural, ¿verdad? What hobbies do you have or what hobby do you have? Ok, muy bien, excelente. ¿Alguna otra que quieran agregar, chicos, a la lista? Anything you would like to add? Teacher, yo solamente no entiendo muy bien el término de whose, que nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. De verdad, vaya, whose es cuando hablamos de posesión, ¿verdad? O posesivos. En este caso, Jocelyn, cuando yo digo, vaya, por ejemplo, este ejemplo que nos dio Leila, ¿verdad? Whose kids are these? ¿De quién son estos niños? El whose es de quién, Jocelyn. ¿De quién? Cuando yo pregunto, ajá. For example, let's say, Jocelyn, that this is my phone and it's on the table, ¿verdad? Y pues yo no estoy ahí, and you come and you ask, perdón. Whose phone This is your phone. is this, right? Whose phone is this? ¿De quién es este teléfono, right? Whose phone is Okay. this? And then yo pregunto, ¿de quién es este teléfono? O digamos pues que es otro objeto, un libro. Whose books are these? Si es singular, es is. Si es plural, are. Whose books are these? ¿De quién son estos libros? ¿Verdad? Entonces, así es como funciona. No sé si contesto su pregunta, Jocelyn. Of course. Thank you. You're welcome. Very good. Any other question, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan? ¿Una pregunta que quieran agregar? Bye. Entonces, right now we're going to put into practice what you just did. Vamos a poner en práctica lo que ustedes acaban de hacer a través de unos ejercicios. Permítanme. Solo se lo voy a poner acá. Y les voy a compartir los links. Aquí nada más, chicos, es... algunos de ustedes ya saben un poquito acerca de Simple Past, algunos no, ¿verdad? Pero esto es más que todo poner en práctica las WH words. Eso es en realidad lo que busco con estos ejercicios. Denme un momentito, ya se los comparto, chicos. Aquí los tengo. Hmm. Yo creo que hemos atacado bastante las preguntas, ¿verdad? Así que eso les va a ayudar a manejar mejor las preguntas. De lo que ustedes acaban de hacer, chicos, quizás algo que yo puedo observar es el uso de auxiliares, ¿verdad? No olvidemos que los auxiliares en inglés son como los signos de interrogación en español. Si usted no tiene un auxiliar, no es una pregunta. Si usted no le da la entonación y no agrega los signos de interrogación en español, no es una pregunta. Entonces veamos los auxiliares de esa forma. Si yo no agrego mi auxiliar, no es una pregunta, ¿verdad? Pareciera una oración más como afirmativa. Vaya. Ahorita les voy a compartir un ejercicio. Hay uno que no mencionamos, chicos, y les va a aparecer ahí y es whom. Whom es a quién. Whom es a quién. ¿Ok?
¿verdad? Esa lista se la voy a compartir a través de WhatsApp, ¿verdad? Y se las comparto y siéntanse orgullosos porque ustedes han hecho esa lista, así que los felicito. Muy bien. Han manejado súper bien ese tema. Va, entonces vamos a hacer el primero y este es un matching. Este le va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuándo usamos este tipo de WH words? ¿Ok? Vamos todos al chat. Ahí vamos a encontrar el primer link de trabajo. ¿Ok? Aquí estoy yo, cualquier pregunta. Y también ocupemos Lingua y ocupemos Word Reference. Cuando veamos una palabra que no conocemos, busquémosla en el diccionario. Si no la entendimos en el diccionario, entonces me preguntan a mí, ¿verdad? Así aprendemos más. Yo así era, fíjense que mi esposo es maestro también. Entonces, a veces cuando yo no tenía ganas de buscar algo, yo le preguntaba a él, pero luego una vez me dijo, pero si tú me preguntas a mí, me dijo, entonces no vas a aprender tú. Y él tenía razón. Entonces, desde esa vez le dejé de preguntar a él y siempre, siempre mi mejor aliado fue el diccionario, ¿verdad? Entonces, usemos los diccionarios, ¿verdad? Para buscar esas palabras que no conocemos. Me avisan cuando vayan finalizando para ir compartiendo el siguiente link. Teacher, Yes, tell me. can you share the link in the WhatsApp group? Yes. It's because I have many problems with my internet and I try to do in my phone. No problem. Pero a mí que Thank se me you. hace, Flor Virginia, que en el caso suyo ha de ser un firewall. Su internet probablemente tiene una protección adicional y eso creo yo que es lo que le está afectando. Ah, Ujú. Pregunte, okay. pregunte. También, bueno, a mí una vez me sucedió algo parecido y yo llamé al servicio de internet y ellos tienen la opción de desactivar eso. Porque yo les decía que solo tenía problemas con ciertos sitios, creo que eran 2 sitios web, y a ellos lo quitaron y ya pues eso me ayudó bastante. Por si usted quiere probar también, pues. Bueno, sí, voy a probar porque sí tengo demasiados problemas cuando quiero abrir links y cosas así, Ujú. tengo bastantes problemas. Incluso, bueno, con la plataforma, pues. Sí, sí, yo vi. Pero al fin ya lo logré arreglar y terminar. Ay, gracias a Dios. Qué bueno que me alegra, Flor Virginia. No, no me los abre ya. Teacher, Dígame. a mí no me carga el enlace. No me Ni a carga mí, tampoco. yo solo puedo ver el Sí, inicio de la teacher, no me pantalla carga nada. Vaya, y ya no vamos. baja. Vaya, ok. Ni a mí me Relax. carga, teacher. Tranquilo, vamos a hacer algo. Deme un Eso es lo momento. que me sale. Deme un momento, lo voy a... Ah, ok. Y ya se fueron hasta abajo. Nada. A mí solo me muestra el inicio de la pantalla y no baja. Vaya, pero no escribamos en el chat, no llenemos el chat de WhatsApp ahorita, please. Mejor lo vemos en clase. ¿Ok? A mí Sí, me porque... sale error 52. Vaya, ahorita veo entonces. Muy probablemente es por el sitio. Deme un momento.
Le voy a cortar el link. A veces es por eso. Vaya, ahora prueben con este. Se lo voy a pegar aquí primero en el chat de Zoom y luego aquí en el de WhatsApp. Si no llenemos el chat porque luego Gisela se confunde y ya no. Ahí está. Veamos si abre este, si no, pues cambiamos y vemos otro. A mí lo mismo me sale. No, Lo mismo. teacher, Ah, pues no. no. Entonces es el sitio web el que tiene falla ahorita. Porque si no aparece, porque es el sitio web. Miren este otro. Si no carga es porque es el sitio web el que tiene el problema y no nos va a dejar, por más que lo hagamos. Está abajo quizás. No, no me carga Ah, pues ninguno. no deja. Entonces el sitio web se ha caído. Bye. Okay, perfect. No worries. We're going to continue here with another exercise. No se preocupen que aquí siempre hay que hacer. WH questions. Present simple. Ahorita les cambio los ejercicios, chicos. Les voy a cambiar a otra plataforma. Es que conforme a la plataforma, a mí solo me falta el examen. ¿Esperamos para el examen o lo puedo hacer yo? Como usted quiera. Si usted ya puede hacerlo, hágalo, ¿verdad? No se preocupe. Ajá, si usted se siente listo, puede hacerlo. Si usted quiere esperar, puede esperarme. Como a usted le salga mejor. Muchísimas gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Estén tranquilos. Si usted ya avanzó, mejor. Si de repente siente que dice usted, no vaya a ser que no me alcance el tiempo después, ¿verdad? Entonces ahí puede hacerlo, ¿verdad? Vaya, chicos, les paso el primero. Vamos a practicar un poquito con auxiliares. Por favor, le damos clic al de agenda web y me dicen si funciona. Si no, es porque el internet de todos ahorita está malo. Teacher, ¿Mm? escucha. Hola. Hola. Sí, me cargo el link. Ah, vaya, entonces trabajemos con agenda web, chicos. ¿Verdad? Ese es el primero. Ya luego cuando finalicen me avisan que vamos al siguiente. La cosa es practicar. Recuerden que hoy cerramos ese tema, ¿verdad? Hoy lo cerramos para poder ir avanzando ya en la siguiente unidad. Les voy a dejar aquí el link número 2, ¿verdad? Para cuando hayan finalizado ese, se mueven al link número 2. Deme un Le damos momento. clic en More Exercise. No. No, No, solo uno.
Ok. Solo ese, ajá, cuando finalizamos, le damos clic al siguiente link que está en el chat de Zoom. Mire, si no, me avisan si les aparece ahí, ¿verdad? Y si no hay problema con el chat de Zoom. Y aquí Sí está. aparece. Hoy sí, vaya. Y luego el link 3. Le voy a dejar aquí el link 3. Ahí está. Denme un momento, chicos, solo me voy a levantar a abrir la ventana de nuevo. Permítanme. Teacher, y le vamos a mandar algunas fotos. Why one did you get?
Chicos, aquí me pueden preguntar, no hagamos preguntas en el chat porque se llena. Entonces, si me tienen aquí, aquí pregúntenme. No hay que enviar capturas, no se preocupen. Solo es para que ustedes practiquen. ¿Ok? ¿Estamos listos, chicos, con los ejercicios? Flor Virginia dice que ella terminó. Vaya, Flor Virginia, no podemos decir I'm finished, ¿verdad? Decimos así, ¿ve? Decimos I've finished. Así. O lo puede decir completo. I have finished. ¿Ok? Pero si usted dice I'm finished, es otra cosa. Es como estoy acabado o acabada, ¿verdad? Entonces, como en una pelea, me refiero a una pelea, ¿verdad? Que usted tuvo una pelea y dice I'm finished. Ya no puedo más, ¿verdad? Or I have finished. Ahí sí, ya he terminado. Or I've finished, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, chicos, ¿estamos listos? Ya con los ejercicios, levanten la mano quien ya finalizó, por favor. Raise your hand. Levante la mano si usted ya finalizó. No la vaya a bajar, please, porque quiero ver cuántos ya terminaron. ¿Cuántos ya finalizaron? Raise your hand, ¿ok? Bye. Los demás, no sé si ya los habrán hecho o no me escucharán, pero voy a mandar un ratito, lo voy a poner un ratito en los breakout rooms, ¿verdad? ¿Qué vamos a trabajar en los breakout rooms? Las preguntas que ustedes hicieron, ¿ok? So here you have the questions y me gusta porque son diferentes a las que hicieron en el anterior,
¿verdad? A raíz de que teníamos temas específicos, ¿verdad? Entonces, here we have the question or the set of questions, ¿verdad? That you are going to be working in the breakout rooms. And I'm going to share them with you first, ¿verdad? Pero antes de eso, chicos, do you have questions? Do you have questions about the questions? Questions about the questions or any question related to the exercises that you just finished? ¿Preguntas, chicos? No se quede con preguntas, ¿verdad? No, please. Okay. And over here is the other. Aquí. Les comparto lo demás. Carla dice que tiene una actividad en la universidad. Yo le recomendaría que así deje corriendo la clase. ¿O es clase en línea, Carla Saya? Bueno, quizá ya se fue, ¿verdad? Ah, ok. Vaya, lástima. Siempre procura tenerla en el teléfono para que no pierda los minutos de conexión. Porque si usted va perdiendo, chicos, y esto es para todos, si todos los días, por ejemplo, cuando nos toque ir a los breakout rooms y usted se sale, entonces todos esos minutos los perdió y se le van acumulando, ¿verdad? Recuerden que hay un tope con INSAFORP. Si usted no logra llegar a los minutos que INSAFORP pide que se hayan cumplido durante el proceso durante la realización del curso, entonces hay problemas, ¿verdad? Porque si no llega a las horas, ¿verdad? O al tiempo específico, ellos pueden decir, ah, pues entonces no completó las horas, ¿verdad? No se le da diploma o no procede la siguiente. Entonces, aunque sea siempre, como les digo, de escucha o si tiene una clase aparte, ocupe otro dispositivo, ¿verdad? Una tablet, un teléfono celular, ¿verdad? Para estar escuchando por lo menos a sus compañeros, ¿verdad? Y que no pierda esos minutos de conexión que son bien importantes, ¿ok? Así de que, no, pero está bien, Carla, no se preocupe, tal vez la próxima puede hacer así, ¿verdad? Vamos a irnos a los breakout rooms en este momento. Denme un momentito. ¿Cuántos somos? 24, 23 menos yo. A ver. Si están solos, me avisan. Si usted llegó a una sala en la que no hablan, me avisan, ¿verdad? Para yo cambiarlos. Así de que, guys, let's go to the breakout rooms, please. Go to the breakout rooms y voy a ir moviéndome yo en todos ellos, ¿verdad? Go to the breakout rooms. Entren, no se queden en la principal porque si no, ¿verdad? No aparecen en la participación. Leonel tenía pregunta. Disculpe. Leonel Leiva. ¿No? Raquel, Leonel Leiva, Rodrigo, Diego, no sé si van a ingresar a los breakout rooms porque los están esperando, ¿verdad?
¿Quién anda por acá que necesiten que lo Teacher, mueva? es que me sacó el Zoom de Voy, la sala. voy. Teacher, yo estaba sola. Ah, vaya, perfecto. Flor Virginia, ¿con quién estaba usted? De todas formas, ellos no me contestaban. Vaya. Con quien yo estaba también no me contestaba y después se salía. Vaya, la voy a mandar a la sala 3, Virginia, y me avisa, please. Ok. Ajá. Voy, Liduvina, permítame. No la veo en la... Ahí está. Asignar. La voy a mandar a la sala 5. Me avisa, Liduvina, please. ¿Alguien más que esté por acá que necesite que lo mueva a otro breakout room? Yo, teacher. Yo dijo Fátima, ¿verdad? Voy, Fátima. Permítame. ¿Dónde está Fátima? Fátima, aquí está. Vaya, Fátima, ya la moví. ¿Liduvina pudo entrar?
Ya regresan los demás, chicos, ya vamos. Todavía tengo varios en los breakout rooms. Ahí van. Okay. Okay. Vaya, chicos. Okay, I'm going to stop here, but thank you very much for joining. Thank you very much for participating in the breakout rooms. Remember that we are going to continue tomorrow with a new unit. Mañana vamos con unidad nueva y también hoy les dejo ya en un momento las instrucciones para la presentación que van a hacer acá. Okay, así que guys, thank you very much for joining. Have a wonderful day and see you tomorrow. Okay. Thank you, Okay, teacher. teacher, bye-bye. Bye Bye, bye. teacher. Thank Thank you, you. teacher. Bye-bye. Bye bye. Teacher. You're welcome.